Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, qué gusto poderte saludar. Soy tu servidor, el pastor Rodrigo Legorreta, y me gustaría el día de hoy poder compartir, si tú me lo permites, un momento de la palabra contigo. ¿Qué te parece si antes de comenzar hacemos una pequeña oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios? Señor, en el nombre de Jesús, queremos poner este tiempo, esta meditación en sus manos, creyendo, Señor, que la palabra impacta el corazón de aquel que el día de hoy lo escuche, Señor. Gracias por el gozo, el gusto, el privilegio de poderme permitir compartirla. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quisiera yo poderte compartir una historia que data por ahí del año 1885. Fue el descubrimiento de la vacuna contra la rabia. Sí, un hombre llamado Louis Pasteur fue quien descubrió esta vacuna. Dicen que a la par hubo un acontecimiento, un hecho en Rusia, donde 19 personas fueron contagiadas con este virus de rabia. Un lobo rabioso les mordió y contrajeron la rabia. Estos hombres se enteraron, por supuesto, de que este hombre llamado Louis Pasteur había descubierto esta vacuna contra la rabia. Así es que decidieron trasladarse a París, Francia, para poder recibir el tratamiento. No conocían el idioma, pero decidieron aún así emprender el viaje. Cuando llegaron al sitio comenzaron a gritar Pasteur, Pasteur, Pasteur. Entonces los hombres que vivían ahí o que conocían de ahí del lugar, o no sé, iban caminando por allí, los vieron, fueron de llamar la atención por los gritos, la apariencia y por supuesto pues estaban enfermos, así es que era visible, ¿verdad?, que ellos estaban buscando a este hombre. Así es que bueno, los dirigieron a donde estaba Pasteur y el resultado fue que 17 de ellos salvaron su vida, 3 lamentablemente perdieron la vida. Pero bueno, 17 de ellos lograron salvar la vida gracias a esta vacuna. Eh, yo te quiero platicar de un hombre que no solamente sana físicamente, es un hombre que dio la vida por toda la humanidad para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Este hombre sana físicamente, emocionalmente, espiritualmente, transforma tu vida. Este hombre es Jesucristo. Si nosotros tuviéramos que ponerle un nombre a esta meditación, ¿verdad? Yo elegiría el nombre que salva. Ese es Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo número 10, versículo número 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando tú pronuncias ese nombre, cosas poderosas suceden. No lo olvides, ese nombre es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesucristo. La palabra de nuestro Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que el de Jesús bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Quizás esa vacuna del ejemplo que yo te mencionaba, ¿verdad?, sanó físicamente a estos hombres. Pero solamente hay un solo nombre y un solo hombre que puede salvarte eternamente. Ese es Jesucristo. Nadie más tiene el poder de salvar a la humanidad si no es Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, a Jesucristo, a morir en una cruz para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Cuán importante es conocer el nombre que es sobre todo nombre. Ese es Jesucristo. Hay una historia en la palabra de Dios que estoy seguro que tú has leído y conoces. Es la historia del ciego Bartimeo. Se encuentra ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 10, a partir del versículo número 46. Y dice la palabra de nuestro Dios que estando en Jericó, al salir él y sus discípulos de este lugar, había una gran multitud, y se acercó a ellos un hombre ciego llamado Bartimeo. Y oyendo este hombre que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes
Qué impresionante. Yo quisiera que tú por un momento ubicaras tu pensamiento en ese acontecimiento. Una gran multitud venía donde venía Jesús junto con sus discípulos. Y este hombre ciego Bartimeo, ahí a la orilla, sentado seguramente, escuchó que venía Jesucristo. Pero sabes, él ya había escuchado ese nombre, él ya sabía de ese nombre, él seguramente había oído de los muchos milagros que Jesucristo había hecho. Él sabía que ese era su momento y era el tiempo para que él pudiera lograr obtener lo que él deseaba. ¿Qué era lo que él quería? Pues era evidente, ¿verdad? Que tuviera vista, que le regresara la vista. Tú conoces el resto de la historia y por cuestión del tiempo solamente la vamos a resumir. Pero él se despojó de lo único que tenía, que era su capa, caminó, corrió hacia la multitud sin importarle, quizás empujando a todo mundo, ¿verdad? Y aunque muchos le decían que guardara silencio, él gritaba con una voz potente: Jesús, Hijo de David, el nombre que es sobre todo nombre, amado. Él conocía el nombre de aquel que le podía traer una sanidad a su cuerpo. Esa fue la manera en la que él se acercó. Dice la palabra que cuando logró llegar a donde estaba Jesucristo, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿qué es lo que quieres que te haga? Entonces él le dijo: si quieres, vuélveme la vista. ¿Sabes, amado? Qué interesante que el Señor Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y después le sanó y le regresó la vista. Cuán importante es entender que el nombre de Jesucristo no solamente nos trae a una sanidad física, sino además nos trae a una salvación eterna, a una vida eterna. Tú puedes imaginarte lo que es vivir eternamente sano, no nada más físicamente, sino sano espiritualmente, emocionalmente. El único que puede hacerlo es Jesucristo. Así es que si tú necesitas conocer un nombre, ese es el nombre de Jesucristo. Con fe, con esa convicción total, acércate a Él, habla con Él, grítale si es necesario, pero no olvides nunca jamás el nombre de Jesucristo, quien puede venir a traerte una salvación y una sanidad total. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Gracias por haberme escuchado y espero en verdad que esta palabra pueda llegar a aquellos a los cuales necesitamos o necesitan de recibir del Señor un milagro. Antes de despedirme quisiera dejar esta oración para que si tú lo recibes puedas pronunciar esta oración con todo tu corazón e invocar el nombre de Jesús para que tú y los tuyos puedan ser salvados. Amado Señor, entiendo que he pecado, pero también entiendo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para el perdón de mis pecados. Hoy yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido que vengas y ocupes el trono de mi vida. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has declarado esta oración con tu boca y has confesado que Jesús es el nombre del hombre que puede venir y salvar tu vida, quiero decirte que en el cielo hay una fiesta y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dios te bendice, gusto en haber compartido contigo esta pequeña meditación. Reflexionemos. Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Dios te bendice.